Buenos días, vamos a ir empezando con este webinar organizado por el Spanish Business Council, Cámara de Comercio de Emiratos Árabes Unidos y la Cámara de Comercio de España en Qatar, y por supuesto con la imprescindible colaboración del Club de Exportadores Inversores, que son los que han elaborado este informe, que ha liderado Tomás Guerrero, miembro del Spanish Business Council con Iberglobal. Muchísimas gracias a las personas que van a participar, a Tomás Guerrero, Antonio Bonet, Enrique Fanjul, por darnos la oportunidad a la Cámara de Comercio de España en Emiratos y a la Cámara de Comercio de Qatar de proveer de este conocimiento que yo creo que es esencial a todos nuestros miembros. Vamos a ir con la presentación de este informe sobre las relaciones económicas entre la Unión Europea y los países del GCC. Para las empresas españolas que están presentes en la región, yo creo que es un conocimiento esencial. Así que muchísimas gracias a los tres por dedicarnos este rato de vuestro tiempo a las empresas españolas que estamos aquí al pie del terreno. Sin más, doy la palabra a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores Inversores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quería agradecer en primer lugar al Spanish Business Council y a las cámaras españolas en Emiratos y en Qatar por este webinario, que yo creo que es muy interesante, por poner un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que este proyecto, ¿no? ¿Por qué surge? Del Club de Exportadores tiene un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para hacer una serie de estudios, de análisis, ¿no? Sobre cómo mejorar los intercambios económicos, comerciales, de inversión de España con diferentes zonas del mundo, y específicamente la última que hemos hecho ha sido con el Consejo, con los países, ¿no? Del Consejo de Cooperación del Golfo. Este es un proyecto que incluye varios temas. El que hoy vamos a ver básicamente es un análisis sobre las relaciones económicas de la Unión Europea con los países del Consejo de Cooperación y al amparo de la Unión Europea, ver cómo se posiciona España y qué oportunidades surge para España de esto. Este es un estudio que se lo encargamos a Tomás Guerrero, que es el que dirigió con otro profesor del Instituto de Empresa, experto en fondos soberanos, para hacer este análisis, ¿no? Y además, en el contexto de este proyecto hemos hecho varias cosas más. En Focus Group se ha elaborado un curso online sobre cómo hacer negocios, que lo ha hecho con países del Consejo de Cooperación del Golfo, que lo ha hecho Iberglobal, que ha colaborado también con el Club de Exportadores en todas las fases. Bueno, y yo simplemente voy a ser muy breve. Lo interesante no es lo que yo pueda decir, sino lo que tienen que comentar Tomás Guerrero y Enrique Fanjul. Simplemente presentar lo que es el Club de Exportadores, que es una organización patronal sin ánimo de lucro, cuyos socios representan un 20% aproximadamente del Producto Interior Bruto de España, con una parte muy importante del stock de inversión española en el exterior, aproximadamente el 40%, y con más de 800.000 empleados entre España y el extranjero, las empresas socios, ¿no? En fin, hay empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, y lo que el Club de Exportadores hace básicamente es la única organización española que se dedica exclusivamente a temas de internacionalización, y lo que hacemos son básicamente tres cosas, ¿no? Por una parte, advocacy, en donde tenemos frecuentes reuniones con la administración, con partidos políticos, para pues, explicar ideas, propuestas, analizar problemas y sobre todo para aportar soluciones, ¿no? Tenemos otra actividad importante también de networking, en donde organizamos encuentros para empresas socios. Hay veces que también para empresas no abierto, para empresas que no son socios, con distintas autoridades,
españolas, extranjeras, en donde se facilita, lo intentamos hacer a puerta cerrada, para facilitar el contacto entre empresas socios, entre sí y con autoridades, y facilitamos información sobre distintos temas que nos llegan, ¿no? Bueno, dos palabras sobre la economía española, la parte de la actividad internacional. Hoy en día, la exportación de bienes y servicios supone un 35% del Producto Interior Bruto español. Tenemos que recordar que hace unos cuantos años, en la anterior crisis, el sector exterior, la exportación de bienes y servicios representaba únicamente un 23% del Producto Interior Bruto. Hay más de 250.000 empresas que exportan bienes. Es cierto que exportadores habituales son muchos menos, pero cada vez hay más y está creciendo. Y como porcentaje de la exportación, como porcentaje del Producto Interior Bruto, la exportación española en España es superior. Es decir, la economía española está más internacionalizada, por ejemplo, que la de Italia o que la de Francia. Y en cuanto a inversión, España ha ocupado tradicionalmente en estos últimos años el número 10 en el ranking mundial de inversores en el exterior, ¿no? Y nuestra inversión en el exterior supone algo menos de la mitad del stock, ¿no? del Producto Interior Bruto, ¿no? Con países del Consejo de Cooperación del Golfo, a pesar del potencial que tienen, la exportación española pues es bastante escasa, es 1,6% en cuanto a exportación de mercancías, algo más en servicios, un 1,9%, lo que es la exportación de servicios, un 0,5% únicamente lo que es el stock de inversión española en esta zona, ¿no? Y por países del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, lo explicarán mucho mejor y más en detalle Tomás Guerrero y Enrique Fanjul, pero bueno, es una zona rica, con un producto, como todos sabéis, con un Producto Interior Bruto per cápita bastante elevado, con un volumen de Producto Interior Bruto también bastante elevado, y además que está ahora en una situación pues bastante más favorable por culpa de la guerra de Rusia y Ucrania. En fin, para todos sabemos que esto es una desgracia, pero uno de los efectos que ha tenido, que es la subida del precio de la energía y de los combustibles, pues le viene muy bien a todos los países de la zona, que además han acometido y están acometiendo importantes acciones para diversificar sus economías y que tienen importantísimas inversiones y proyectos en sectores que son muy de interés de nuestras empresas y en donde tenemos empresas con una gran potencial y un gran track record, ¿no? Pues en temas de renovables, de aguas, de residuos, de agricultura, en fin, lo explicarán más en detalle de esto. Bueno, y sin más, voy a dar la palabra ya a Tomás Guerrero, que es el director del estudio, de la monografía que hemos elaborado. Tomás conoce muy bien la zona, es director del Halal Marketing Center, como sabéis muchos de vosotros. Y sin más, Tomás, cuando quieras, bueno, y agradecer a todos, obviamente, la participación en este webinario. Tomás, gracias. Buenos días, muchas gracias, Antonio, por la presentación en el capítulo de agradecimientos, por sumarme a los que ya se has hecho y agradecer al Spanish Business Council aquí en Emiratos Árabes Unidos y a las cámaras de comercio de Qatar y Emiratos, pues bueno, la invitación que nos han cursado para poder estar hoy aquí con todos vosotros. Agradeceros también vuestro tiempo, el que bueno, dediquéis una parte del día a acompañarnos en esta sesión sobre el informe que hemos elaborado de la mano del Club de Exportadores Iberglobal y el Ministerio de Exteriores. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director del Halal Trade and Marketing Center, como comentaba Antonio. Es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional y bueno, he sido la persona encargada de elaborar y dirigir esta monografía, este informe, junto con Gonzalo Rodríguez, que es el director del Centro Hispano Saudí del Instituto de
empresas. Sin más dilación, bueno, voy a compartir con todos vosotros una presentación en donde, bueno, he recogido las principales conclusiones del informe. Un segundito. Informe que, como podéis ver, bueno, pues, lleva por título Relaciones económicas y empresariales de la Unión Europea con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y sus implicaciones para España. Bien, aquí tenéis el índice de la presentación. Como veis, bueno, vamos a abordar 4 bloques. En primer lugar, vamos a hacer una radiografía de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, para a continuación entrar a ver, bueno, pues cómo han evolucionado, ¿no?, las relaciones comerciales y de inversión de España con este conjunto de países árabes. Y bueno, finalizaremos viendo cuál ha sido el papel de los fondos soberanos del Consejo de Cooperación del Golfo y, bueno, una serie de oportunidades y recomendaciones para bueno, favorecer el comercio y las inversiones entre bueno, ambas partes, ¿no?, entre nuestro país y este conjunto de países árabes. Dicho esto, entramos a ver, bueno, como les decía, una radiografía de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Seguramente muchos de ustedes ya lo sabrán, está integrado por 6 países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Son 6 países árabes de la península arábiga y, bueno, conforman un mercado común que está, digamos, compuesto por 60 millones de personas y que, bueno, tiene un Producto Interior Bruto, como ya nos adelantaba Antonio Bonet, pues de unos 1,6 trillones de dólares, billones de dólares, y, bueno, tiene un PIB per cápita de aproximadamente unos 34.265 dólares. Bien, este conjunto de países conforman, como les decía, un mercado común que funciona como una unión aduanera. Y, bueno, en este sentido, destacar, señalar, bueno, las medidas que han venido acometiendo estos países para, digamos, llevar a cabo una integración de sus respectivas economías. Y, bueno, para ello pues están intentando hasta cierto punto armonizar las diferentes normativas que hay en este conjunto de países. Y, bueno, también están, entre otras muchas cosas, suscribiendo tratados de libre comercio con otros países o regiones del mundo, ¿no? Aquí destacar, por ejemplo, pues el acuerdo que suscribieron como GCC, como Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo, con Singapur, ¿no?, tiempo atrás. Decir que, bueno, estamos hablando obviamente de economías emergentes, en donde, bueno, hay 3 factores que están, digamos, propiciando o impulsando el desarrollo y crecimiento de este conjunto de países. En primer lugar, hablamos de un factor demográfico, de un dividendo demográfico. Son economías jóvenes, en donde, bueno, la población crece bastante, y obviamente esto beneficia, ¿no?, el dinamismo económico en estos países. Son países, además, en donde, bueno, hay élites, como todos sabéis, pero también hay clases medias que tienen cada vez, digamos, un mayor poder adquisitivo. Y, bueno, por último, pues estas élites, como comentaba, que tienen, digamos, un poder adquisitivo muy, muy elevado, ¿no? Entonces, digamos que hay una serie de factores o drivers que están, bueno, pues impulsando o contribuyendo al crecimiento económico de este conjunto de países, ¿no? Y podemos resumirlos en estos 3, ¿no? El factor demográfico, el factor que tiene que ver con la aparición de clases medias, y luego, digamos, este fuerte poder adquisitivo que tienen, pues, los nacionales y también parte de los expatriados que viven y residen en estas naciones, en estos países. Además, y, bueno, esto ya lo señalaba también Antonio, decir que son países en plena transformación, son países que están, digamos, impulsando desde hace ya algunos años medidas, están tomando, digamos, medidas para diversificar, modernizar y, hasta cierto punto, también liberalizar sus economías. Son países dependientes
de los hidrocarburos, tienen una fuerte dependencia de los hidrocarburos, pero bueno, desde hace ya algunos años, como digo, vienen estos países pues acometiendo reformas, adoptando medidas para intentar diversificar sus respectivos tejidos productivos, para propiciar el desarrollo de nuevos sectores económicos y con ello, bueno, pues reducir su dependencia de los hidrocarburos en el medio y largo plazo. Además, bueno, pues también, digamos, están impulsando medidas para, bueno, modernizar sus economías y en este ámbito o en este sentido, bueno, pues destacar, por ejemplo, lo que están haciendo países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí a la hora de desarrollar, digamos, iniciativas con el objetivo o encaminadas a pues posicionar a estos países a la vanguardia de, bueno, una serie de tecnologías disruptivas como puedan ser el blockchain, la inteligencia artificial o el Internet of Things. Y luego, por último, pues esto que comentaba de la liberalización, ¿no?, progresiva en muchos de estos países, ¿no? Son países en donde, bueno, los sectores estratégicos siguen en manos de los estados y, bueno, vemos que algunos de estos países pues empiezan a adoptar medidas o a valorar la posibilidad de ir, bueno, progresivamente liberalizando algunos de estos sectores o una parte de los mismos para intentar, digamos, atraer inversión, ganar competitividad a nivel internacional, atraer talento, etc., ¿no? Luego, además, señalar, bueno, desde el punto de vista, digamos, geopolítico, que son países con cierta estabilidad. Podemos destacar, bueno, la normalización de las relaciones con Qatar. Podemos también, digamos, poner de manifiesto o traer a colación los acuerdos de Abraham para, digamos, también normalizar hasta cierto punto las relaciones con Israel o, por ejemplo, las recientes negociaciones, ¿no?, con Irán para intentar buscar un marco que garantice, digamos, la paz y la seguridad en la región. Además, como sabéis, bueno, pues estos países se han convertido últimamente, en estos últimos años, en sede de grandes eventos. Aquí en Dubái, en el Emirato de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, tuvimos la Exposición Universal. Finalizó este pasado mes de marzo, siendo un verdadero éxito. Como saben, bueno, pues ahora en el próximo mes de noviembre arranca, no muy lejos de aquí, en Qatar, el Mundial de Fútbol, y podríamos, por ejemplo, también resaltar o destacar, bueno, pues, los proyectos llevados a cabo por Arabia Saudí para, bueno, acoger el Rally Dakar, o ahora, por ejemplo, poner en marcha un circuito de golf internacional, o, bueno, la Fórmula 1, que es algo que también, digamos, han puesto en funcionamiento relativamente hace poco. Y, bueno, en relación a lo que son desafíos, pues, bueno, ya lo hemos mencionado, es decir, que siguen siendo países muy dependientes de los hidrocarburos. Obviamente, la coyuntura actual esto digamos, les favorece y hace que esta dependencia pues, no se vea, digamos, tan mal, pero pensando en el medio y sobre todo en el largo plazo, bueno, son países que tienen que ir, pues eso, llevando a cabo, digamos, reformas para intentar reducir esa dependencia de los hidrocarburos y buscar nuevas fuentes de ingreso, de creación de riqueza, empleo, etc. También destacar que, bueno, empiezan a aparecer en algunos de estos países nuevas figuras fiscales, lo que puede hasta cierto punto reducir el atractivo de algunos de estos mercados para las empresas extranjeras. Por ejemplo, aquí en Emiratos Árabes Unidos, en julio del próximo año, entra en vigor, digamos, el corporate tax, un impuesto de sociedades que va a llevar a las empresas a tener que pagar un 9% todos los años, obviamente a las empresas que están fuera de las zonas francas o zonas económicas especiales, que siguen, digamos, exentas del pago de cualquier tipo de impuesto o tributo. Pero bueno, estos, digamos, acontecimientos o estas medidas pueden, hasta cierto punto, ya digo, reducir el atractivo de algunos de estos países. Y luego, bueno, no podemos dejar pasar por alto pues, que sigue siendo hasta cierto punto una
una región, digamos, caliente, en donde los riesgos geopolíticos pues siguen estando ahí, ¿no? Hablamos de que hay cierta estabilidad, de que hay un deshielo en las relaciones con Qatar, una normalización de las mismas también con Israel, negociaciones incluso con Irán, incluso con Turquía, para intentar garantizar, bueno, la seguridad, la paz en toda esta zona del mundo, pero bueno, los riesgos geopolíticos están ahí y esta región no está ni mucho menos, digamos, exenta de ellos. Bien, una vez que hemos visto una breve radiografía sobre los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, pues vamos a ver, digamos, muy rápidamente cómo han evolucionado las relaciones comerciales de este conjunto de países árabes con nuestro país, con España, ¿no? En primer lugar, señalar que, como pueden ver aquí, España supone el 6,3% del total de las exportaciones de la Unión Europea al Consejo de Cooperación del Golfo. Estamos lejos de lo que hacen otros países comunitarios, como Francia o Italia, que, digamos, tienen un mayor peso digamos, en las exportaciones de la Unión Europea al GCC y que han hecho, obviamente, mejor las cosas que nosotros. Además, bueno, destacar que nuestra relación está marcada por nuestra dependencia de los hidrocarburos. Aún así, bueno, hemos hecho avances en estos últimos años y hemos ido progresivamente reduciendo esa dependencia. Hemos, digamos, diversificado nuestro pool energético desde el punto de vista de lo que es la importación de hidrocarburos, pero aún así esa fuerte dependencia, pues digamos que ha lastrado, ¿no? Ha venido lastrando nuestra balanza comercial con estos países y de ahí que, bueno, la inmensa mayoría de los años, como pueden ver en la serie histórica que tienen en el gráfico de la izquierda, pues digamos la balanza comercial de nuestro país con el GCC pues ha presentado un saldo negativo, ya digo, consecuencia fundamentalmente de esa dependencia de los hidrocarburos. Ahora bien, sé que es un año atípico, el año 2020, que fue el año de la pandemia. Bueno, en este año, y que era el último año para el que había datos disponibles cuando elaboramos este informe, pues vimos, digamos, hasta cierto punto un cambio de tendencia, porque, bueno, en 2020 exportamos aproximadamente unos 4.276 millones de euros al GCC y este conjunto de países nos exportó a nosotros, ¿no?, 3.169 millones de euros, ¿no? Nos importamos este montante y, bueno, como consecuencia de esto, pues nuestra balanza comercial arrojó por primera vez, digamos, un saldo positivo, en este caso de unos 1.107 millones de euros, ¿no? Además, bueno, en relación a las exportaciones, digamos, españolas a este conjunto de países, destacar que, bueno, los productos o los bienes más exportados al GCC son los bienes de equipo, las manufacturas y las manufacturas de consumo, como pueden ver en el gráfico que tienen a la derecha. Destacar que, bueno, el papel que vienen, digamos, desempeñando los alimentos y bebidas de España representan ya el 16,4% del total de nuestras exportaciones al GCC y, bueno, este es el sector que más ha crecido en los últimos 25 años y que viene, como pueden ver, pues eso, impulsando hasta cierto punto, también liderando las exportaciones de nuestro país, de nuestras empresas a este conjunto de países árabes. Y bueno, en relación a cuáles son nuestros principales socios comerciales, en relación al destino, digamos, de nuestras exportaciones, nuestros productos al Consejo de Cooperación del Golfo, pues decir que los principales socios siguen son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en donde, bueno, realizamos ventas por valor de 1.734 y 1.500 millones de euros en el año 2020. Bien, digamos, en el ámbito de la inversión o en el capítulo relativo a la misma, pues bueno, aquí digamos que hay un desequilibrio bastante evidente, porque bueno, estos países del GCC han hecho inversiones importantes en nuestro país, pero digamos, nosotros no hemos llevado a cabo, digamos, inversiones tan potentes en este conjunto de países, ¿no? Entonces, el total de la inversión acumulada en España, como pueden ver, por los países del GCC, pues superó los 6.248 millones de euros
en 2019. Este es el stock de inversión acumulada por los países del GCC en España. Decir que, bueno, Emiratos Árabes Unidos y Qatar son los mayores inversores del GCC en nuestro país, con inversiones acumuladas de 4.577 y 1.343 millones de euros respectivamente en el año 2019, que era ya el último año para el que había cifras cuando elaboramos esta monografía. Decir que, bueno, han concentrado buena parte de sus inversiones en sectores como el de la energía o el inmobiliario, cuando, bueno, han invertido en nuestro país. Y luego, bueno, desde, digamos, el lado de la inversión española en este conjunto de países, los países del GCC, bueno, pues decir que en el año 2019 los países del GCC, digamos, fueron el 9º destino para la inversión española fuera de la Unión Europea, y que ese año, digamos, nuestra inversión en el GCC alcanzó un máximo histórico, puesto que invertimos 275 millones de euros. Señalar que, bueno, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí concentran buena parte de la inversión española hecha en el Consejo de Cooperación del Golfo, en estos países. Y nada, decir que las empresas españolas, bueno, pues han invertido en distintos sectores, pero, digamos, fundamentalmente sectores como el del aluminio, los hidrocarburos o el tratamiento de residuos, ¿no? Han sido estos los principales destinos de la inversión española en GCC. Y bueno, veíamos ese desequilibrio, ¿no?, a la hora de invertir. Y bueno, en relación a las inversiones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en nuestro país, pues señalar que, bueno, buena parte de estas inversiones las han llevado a cabo a través de sus fondos soberanos, ¿no? Han utilizado, digamos, estos vehículos estatales para invertir en nuestra economía, para invertir en nuestras empresas, ¿no? Estos inversores institucionales, digamos, que son los que han llevado a cabo las inversiones en nuestro país. Y bueno, aquí en esta tabla pues hemos recogido las inversiones llevadas a cabo por fondos soberanos del GCC en empresas, activos y filiales de empresas españolas, ¿no? Y tenemos los datos para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2021. Como pueden ver, para este digamos, espacio temporal, los fondos soberanos de los países del GCC pues, invirtieron nada más ni nada menos que 19.200 millones de euros en España, en nuestras empresas y sus filiales, ¿no? Y bueno, vemos que prácticamente, diría que si no todos, casi todos los fondos de la región han llevado a cabo algún tipo de inversión en España o en nuestras empresas o en sus filiales en el exterior. Y bueno, vemos además, ya no solo eso, sino también que, bueno, han invertido en sectores muy diversos, ¿no? Vemos inversiones en el sector energético, vemos también inversiones, como decíamos antes, en el inmobiliario, pero también vemos inversiones en empresas de infraestructuras, vemos inversiones en empresas industriales, en empresas de defensa, ¿no? En empresas del sector del turismo, del hospitality, es decir, bueno, han llevado a cabo inversiones, como ven, en muy diversos sectores de nuestra economía, ¿no? Y esto también creo que es interesante resaltarlo. Y bueno, por último, y para ir ya concluyendo, pues en esta diapositiva he recogido algunas de las oportunidades y también recomendaciones que, digamos, recogemos en el informe y que tienen como finalidad o objetivo, pues eso, intentar poner sobre la mesa algunas ideas, unas oportunidades que favorezcan, pues, una mayor, digamos, favorezcan un mayor comercio y que haya, digamos, una mayor inversión, ¿no?, en esta, digamos, ecuación, ¿no?, en esta relación o relaciones económicas entre España y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, aquí destacábamos, por ejemplo, algunas medidas de soft power, como por ejemplo las que se pueden, digamos, emprender en ámbitos como el de la cultura o el deporte, ¿no? Desde el punto de vista cultural, bueno, pues planteamos la posibilidad de abrir la sede, ¿no?, al menos una sede del Instituto Cervantes en algunos de estos países, no tenemos ninguna.
bueno, siguiendo lo hecho por otros países, intentar ver la posibilidad a lo mejor de abrir aquí también, digamos, una sucursal o una sede de algunos de nuestros museos más icónicos, ¿no? Siguiendo un poco lo hecho por el Louvre o ahora, digamos, por el Guggenheim. También planteábamos en un momento dado la posibilidad de que hubiese, digamos, algún tipo de programa o que la programación, digamos, del canal internacional de Radio y Televisión Española pudiese estar, digamos, en árabe o subtitulado al árabe, y bueno, también intentar potenciar el rol o el papel de universidades y escuelas de negocio punteras de nuestro país en esta parte del mundo, ¿no? Después, desde el punto de vista de lo que es el deporte, pues hablábamos de una mayor participación de nuestros deportistas en los distintos eventos que se organizan en la región, intentar llegar a acuerdos con estos países para que sus deportistas, los deportistas de los países miembros del GCC, pues puedan utilizar a lo mejor nuestros centros de alto rendimiento para preparar sus respectivas competiciones, utilizar a lo mejor también la diplomacia del fútbol y utilizar a lo mejor la situación no muy buena por la que atraviesan algunos equipos de nuestro país para hacer lo que han hecho, digamos, otros países europeos e intentar, digamos, utilizar este problema o convertir este problema en una especie de oportunidad e intentar con ello, pues, atraer o anclar fondos de estos países. Y luego, bueno, pues también hablábamos del papel que podría en un momento determinado jugar la hípica o la cetrería en un momento determinado para, digamos, acercarnos a, digamos, las familias reales de estos países, a la élite de estos países, puesto que son, digamos, aficiones, deportes, hobbies que practican, ¿no? Luego, desde el punto de vista del turismo, pues bueno, hacemos también una serie de comentarios, de recomendaciones. La primera de ellas, pues intentar, digamos, cambiar la política de visados, mejorarla, para que, digamos, estos nacionales de los países del GCC no tengan problemas a la hora de viajar a nuestro país. Intentar también hacer campañas aquí sobre el terreno para, digamos, dar mayor visibilidad a la Golden Visa y utilizarla para atraer, digamos, inversiones, real estate y digamos, en otros sectores a posteriori. Poner en valor, obviamente, nuestro patrimonio andalusí para intentar atraer turistas de GCC. Son países de mayoría musulmana y en donde, bueno, pues, los nacionales de estos pues valoran pues, que podamos ofrecerles pues una serie de servicios turísticos adaptados a sus creencias religiosas, a sus necesidades, y que podamos también pues, presentarles o enseñarles, mostrarles pues, el extraordinario patrimonio que Andalusí, ¿no? Que tenemos en España. Y luego, bueno, también destacábamos el tema del turismo asistencial, ¿no? Los países del GCC destinan todos los años cantidades muy importantes de dinero para mandar a sus nacionales a terceros países. La idea de que, bueno, en estos terceros países pues, puedan, digamos, tratarse de una serie de dolencias o recibir una serie de tratamientos, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad ya no solo para nuestras, digamos, clínicas, para nuestros hospitales, sino también para, digamos, otros agentes del ámbito del turismo, puesto que, ya digo, estos tratamientos los financian o los cofinancian desde los estados en ocasiones, y además, bueno, pues hay también partidas para que los pacientes que viajan a terceros países para, digamos, curar su dolencia, pues puedan ir acompañados de algunas personas, de parte de su familia, y bueno, ahí hay una oportunidad para lo que es el turismo asistencial. En el ámbito de la alimentación, pues destacábamos el papel del mercado halal y la importancia que tiene la certificación y cómo podemos en un momento determinado pues, llevar a cabo también iniciativas para ampliar la base de empresas certificadas con capacidad para poder exportar alimentos a estos países que importan la inmensa mayoría de los alimentos que consumen. De ahí que también hablemos digamos, de seguridad alimentaria. Estos países importan de media entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumen, y bueno, ahí hay una oportunidad
nuestro país, para nuestras empresas, porque somos una potencia también produciendo alimentos, y por qué no a lo mejor pensar también, que esto es algo que destacamos, pues la posibilidad de crear algún tipo de marca específica para esta parte del mundo, en donde podamos presentarnos como, por ejemplo, alimentos de Al-Ándalus, ¿no? Pues en el ámbito de la inversión, pues poníamos de manifiesto, destacábamos el caso, el éxito del fondo de coinversión estructurado años atrás por Cofides y el Fondo Soberano de Oman. Entonces era el State General Reserve Fund, ahora es el Oman Investment Authority, y bueno, ver cómo este fondo, digamos, de conversión puede replicarse con otros fondos soberanos de la zona, o sea, utilizar este caso de éxito para intentar hacer lo mismo con fondos soberanos de otros países de GCC. Luego, algo que también estuvimos comentando en alguna sesión y que hemos reflejado en el informe es la problemática que puede en un momento determinado suscitar la nueva ley de inversiones extranjeras, que hay que intentar explicar bien en esta parte del mundo, puesto que puede, digamos, convertirse en una barrera o en un obstáculo, o en un elemento que haga que los fondos de estos países pues no quieran o vean, digamos, no vean con buenos ojos en invertir en un momento determinado en nuestro país. Y luego, bueno, podemos también abordar o mencionar el rol que puede jugar la diáspora española en estos países del Consejo de Cooperación del Golfo para, digamos, atraer inversión a nuestro país. Y bueno, ya por último, hablar de conectividad, ¿no? Y ver cómo podemos posicionar a nuestro país como un hub para Latinoamérica y África, ¿no? Un puente a Latinoamérica y puerta hasta cierto punto para el norte de África. Hablábamos del corredor mediterráneo y de su importancia para favorecer el comercio con el Consejo de Cooperación del Golfo. Y bueno, también destacábamos la posibilidad de que se pudiesen poner en marcha, digamos, nuevas conexiones aéreas con estos países, ¿no? Y por último, desde el punto de vista, digamos, estrictamente institucional, pues hablábamos de que, bueno, debería haber una mayor presencia e interlocución con, digamos, los responsables políticos, con los funcionarios de esta parte del mundo. Hablábamos, obviamente, de hacer algún tipo de foro o intentar organizar en España algún tipo de evento o poner en marcha, digamos, iniciativas que favorezcan, digamos, aún más pues, este tipo de relaciones económicas entre nuestro país y el Consejo de Cooperación del Golfo. Y bueno, poníamos también de manifiesto, aunque lo menciono aquí, pues el papel, por ejemplo, que había venido jugando hasta la fecha, ¿no? La corona en estos países, y como ahora, bueno, pues hasta cierto punto que nos tengamos que reinventar, pero tenemos que buscar también fórmulas alternativas para mantener, conservar lo hecho, que es mucho y muy bueno hasta la fecha en estos países, y bueno, ver qué otras cosas podemos hacer para que nuestras empresas pues sigan teniendo oportunidades comerciales y de inversión en este conjunto de países. Y bueno, con esto voy a dar por terminada la presentación, no sin antes pues, dar de nuevo las gracias al Club de Exportadores por la oportunidad, y también a las cámaras en Emiratos y en Qatar por organizar, digamos, este webinar, esta sesión, para compartir con todos vosotros bueno, pues, algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en este estudio. Muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes, soy Enrique Fanjul. En primer lugar, expresar mi satisfacción por estar participando en este webinario, agradecer a las cámaras de comercio españolas en Emiratos y en Qatar y al Club de Exportadores su invitación para participar. Yo voy a tener una intervención breve
La verdad es que Tomás ha hecho una exposición, bueno, bastante completa de oportunidades, en fin, de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de operar en estos mercados, ¿no? Como dijo Antonio Boneta al principio de su intervención, se trata de un proyecto que ha sido apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que ha comprendido una serie de actividades, ¿no? Es decir, ha comprendido reuniones con empresas, a la realización de la monografía que han realizado Tomás y Gonzalo, Tomás Guerrero y Gonzalo Rodríguez. Ha comprendido ya la realización de 2 seminarios públicos, uno de ellos celebrados aquí en Casa Árabe en Madrid. Perdón, yo voy a intentar simplemente algunas conclusiones en general de este conjunto de actividades que se han realizado, ¿no? Algunas conclusiones que se van a centrar en 2 puntos fundamentales. Uno, bueno, ¿por qué son atractivos estos mercados? Es decir, ¿por qué estos mercados ofrecen hoy en día un potencial importante? Y 2, más relevante, puesto que los atractivos yo creo que ya han quedado bastante expuestos, ¿no? Voy a intentar recordar o recapitular 4 o 5 requerimientos, 4 o 5 requisitos que creo que es importante tener en cuenta para operar con éxito en estos mercados y que han salido, digamos, estos requisitos, estos requerimientos han salido mencionados en esas actividades que se han desarrollado en el marco de este proyecto. Yo creo, empezando por el primer punto, pienso que hay 5 factores clave que determinan el atractivo o el potencial de un determinado mercado o de una determinada zona geográfica. En primer lugar, el tamaño, que a su vez depende de la población, por un lado, y del nivel de renta, por otro, como es lógico, ¿no? Bueno, la población, es decir, unos 60 y tantos millones de personas que comprenden la población de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No es una cifra muy elevada comparada con otras zonas del mundo, pero no deja de ser una cifra apreciable. Pero lo que es más, el segundo aspecto, que es muy significativo y que Tomás lo ha recogido en una de sus diapositivas, es su nivel de renta per cápita de más de 34.000 dólares al año. Bueno, el tamaño de una economía es importante. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo factor, pienso yo, clave? El crecimiento. El crecimiento económico, sin duda, pues es el segundo factor. Una economía puede ser pequeña, puede ser grande. Una economía puede ser grande, pero si está experimentando una contracción económica, si crece muy poco, pues está claro que va a ofrecer menos oportunidades, ¿no? Ya señaló también Antonio en su intervención cómo la zona del Consejo de Cooperación del Golfo perdón, es probablemente hoy en día, en esta etapa convulsa que estamos viviendo en la economía internacional, la zona que ofrece mejores perspectivas de crecimiento económico. Estaba viendo un informe del Banco Mundial de hace unos días, el Global Economic Prospects, que pronostica en 2022 para la economía mundial una tasa de crecimiento de 2,9%, ¿no? Y pronostica para Arabia Saudí un crecimiento del 7% y para Emiratos Árabes Unidos un crecimiento del 4,7%. Y para Qatar un crecimiento del 4,9%. Estamos hablando, por tanto, perdón, de unas tasas de crecimiento en esta zona sensiblemente superiores a las que se están registrando en el conjunto de la economía mundial. Bueno, tamaño, en segundo lugar, crecimiento. Está claro que es un factor muy clave. ¿Qué otro factor diríamos que es importante? Bueno, solvencia. Yo creo que un tercer factor que hay que tener en cuenta a la hora de valorar un mercado es su grado de solvencia. Yo recuerdo que tuve un jefe hace ya muchos años en el ministerio, cuando era funcionario, que nos decía, digamos, a una promoción, que íbamos a salir fuera de consejeros comerciales, nos decía, oye, exportar no se trata de mandar mercancías por ahí. Es muy fácil vender, en teoría, es muy fácil vender mercancías, mandar mercancías por el mundo.
Lo que es muy importante es cobrarlas, ¿no? Es decir, que no nos encontremos luego con problemas de insolvencia. En cuarto lugar, cuarto aspecto fundamental, yo creo que es muy importante la estabilidad sociopolítica. Y en este caso, bueno, está clara que los países del Consejo de Cooperación del Golfo gozan de un alto grado de estabilidad sociopolítica. Es decir, está claro y tengo en cuenta el aspecto geopolítico de relaciones internacionales, las relaciones con Irán, la guerra en el Yemen, etcétera, ¿no? Que son factores que hay que tener en cuenta. Pero podemos decir que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en general, gozan de un nivel de estabilidad sociopolítica con sus características políticas, pues, ¿no? Etcétera, es decir, que les dan en este sentido otorgan una seguridad importante a las empresas y a los países que quieran trabajar en estos mercados. Y yo creo que el quinto factor que determina el atractivo, el potencial de una zona geográfica es el de las relaciones bilaterales, de las buenas relaciones bilaterales, ¿no? Y aquí en este sentido, bueno, pues España tiene efectivamente unas buenas relaciones bilaterales. Tomás ha mencionado un aspecto muy importante que es el papel de la corona. También se hemos aludido, bueno, a que, digamos, la imagen de España en estos últimos años, como ha quedado puesta de relieve en los trabajos que hemos realizado en el proyecto, pues es una imagen que ha mejorado y que ha pasado de ser una imagen que estaba antes muy concentrada pues, con la idea de vacaciones, de Marbella, de fiesta, etcétera, ha pasado a ser una imagen de España como un país de tecnología avanzada, capaz de desarrollar proyectos importantes de envergadura, de alta tecnología. Y ahí, desde luego, el papel clave ha correspondido a las empresas españolas. Empresas españolas de construcción, de ingeniería, empresas industriales, de electrónica, en fin, de diferentes sectores. El segundo punto, requerimientos. Yo he aquí recapitulado 4 puntos que son los que me parecen los más importantes que han ido aflorando en los trabajos que hemos realizado, ¿no? El primero ya lo ha mencionado Tomás claramente, las relaciones institucionales. Digamos, en este sentido, yo añadiría que lo que ha aflorado en las reuniones que hemos tenido con empresas es una cierta queja por parte de las empresas o un cierto descontento por la escasez de esas relaciones institucionales. Y una petición, una reclamación de que haya unas relaciones institucionales más sólidas. Que esas relaciones institucionales se pueden apoyar, como ha apuntado Tomás, en la creación, a lo mejor, de foros, en fin, de nuevas organizaciones, es decir, que contribuyan a darle un mayor dinamismo a ese aspecto político institucional que en determinados países es muy importante. Y este es el caso de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, donde el Estado tiene un papel muy importante en la actividad económica, donde el contacto personal, la relación personal es muy importante y, por tanto, es decir, el aspecto de la relación, del contacto, de la relación institucional es un elemento necesario para el éxito en los temas económicos. En segundo lugar, apuntaría el tema de la financiación, que ha sido un tema también mencionado por algunas empresas, que se han quejado de que desde España las empresas operan en condiciones de desventaja en comparación con las empresas de otros países y en concreto de otros países europeos. Esto no nos pasa únicamente en la zona del Consejo de Cooperación del Golfo, nos pasa también en otras zonas del mundo, donde no voy a entrar en detalles por razones de tiempo, pero tanto en disponibilidades de financiación pública como en cobertura de seguro de crédito a la exportación, etcétera, bueno, pues las empresas españolas se pueden encontrar con frecuencia en una situación de desventaja. En tercer lugar, y esto ya va dirigido más específicamente a las empresas, la necesidad de aplicar, de desarrollar estrategias de permanencia, estrategias a medio y largo plazo, de no pensar que se pueden obtener resultados
con un viaje, que se pueden obtener resultados a corto plazo, de que es preciso apostar con una cierta visión a medio y largo plazo. Esto también, tengo que decir, se aplica a los países del Consejo de Cooperación del Golfo y se aplica también a otras zonas del mundo, donde desgraciadamente hay veces que hay empresas españolas, digamos, que no operan con esa perspectiva, con esa visión a medio y largo plazo, ¿no? Y luego, finalmente, en cuarto lugar, a mí me parece un tema muy importante, también dirigido a las empresas, hay que prestar atención y hay que estudiar bien los diferentes instrumentos de ayuda con los que cuentan las empresas, que muchas veces no conocen muy bien. Se ha mencionado en la presentación de Tomás, por ejemplo, bueno, los acuerdos que ha hecho Cofides en Omán, en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Pero aparte de eso hay una serie de instrumentos, es decir, financieros muy diferentes de tipo, ¿no? Que pues, están en apoyo de las empresas españolas. Es preciso conocer el apoyo que pueden dar las oficinas comerciales, ¿no? Las embajadas y las oficinas comerciales, que hay varias en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y es preciso también conocer y apoyarse en las cámaras de comercio españolas que tenemos en la zona, que son muy activas. Yo he tenido bueno, la oportunidad en mi última etapa como funcionario de haber participado, digamos, en el reconocimiento de estas cámaras y de haber comprobado cómo son unas instituciones dinámicas, activas y que pueden ayudar mucho a las empresas. Estos 4 puntos: relaciones institucionales, financiación, estrategia a medio y largo plazo, atención a los instrumentos públicos de ayuda, no son los únicos requerimientos que hay que tener en cuenta. Por supuesto, me podría extender mucho más, pero yo creo que son los 4 requerimientos más clave, más relevantes a la hora de trabajar en estos países. Y con esto termino mi intervención. Paso la palabra a la Cámara de Comercio Española en Emiratos para que, no sé si está previsto un turno de preguntas o, en fin. Hola, muchísimas gracias Antonio, Tomás y Enrique. La verdad es que ha sido estupendo, muchísima información relevante y que les sirve a nuestras empresas, que yo creo que eso es lo más importante, información clara de cómo pueden ya mañana empezar a aprovecharla. Como estamos justo no hemos llegado a la hora, si hay alguna pregunta, si por vosotros no hay problema, yo creo que podríamos dejar que a través del chat o de la opción de preguntas y respuestas del webinar, a lo mejor algunas personas si tienen alguna pregunta, pues podríamos aprovechar estos 2 minutitos, 3 que tenemos. Si no, lo podemos dejar también, porque la verdad es que ha sido una presentación muy clara, muy concisa y en la que habéis abordado información relevante de cómo las empresas pueden sacar provecho de este mercado, de esta zona que vemos que está en crecimiento. Y luego Enrique ha sido muy a las conclusiones, a los retos, y la verdad es que ha sido todo muy provechoso. Lo podemos dejar entonces aquí por ahora, sí, una hora súper enriquecedora. Por mi parte, muchísimas gracias a los 3 por haber participado. Bueno, ahí mira. Hay una petición te iba a decir que hay una petición de mano. Sí, eso te iba a decir. Habla, a ver, Rafael Gómez dice: actualmente en Emiratos acaban de presentar el Make It in the Emirates Forum, que va a facilitar la instalación de industria manufacturing en Emiratos. Efectivamente, esta mañana el Spanish Business Council hemos estado presentes en el evento en Abu Dhabi porque hemos sido entidad colaboradora en la organización. Y han estado presentando efectivamente todas las posibilidades de financiación, de colaboración, y las grandes empresas emiratíes han estado presentando sus programas de procurement para los próximos años. La verdad es que son 2 días que las empresas que estén interesadas es muy relevante, yo creo, el estar presente en Abu Dhabi hoy y mañana. Vamos a ver esa mano que está... Disculpadme, que no la había visto. Ainhoa, a ver.
Ainhoa, que era la persona que tenía la mano levantada, a lo mejor no sé si ha sido a lo mejor por error, porque ahora no. No, bueno. No, yo creo que a lo mejor le ha dado sin querer. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy a cerciorarme en los asistentes. No. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Y a los asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Y os invito a seguirnos en redes sociales, a nosotros, a la Cámara de Qatar, que sabéis que ahí tienen todas las actividades que organizamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, encantados y hasta pronto. Hasta pronto, buen día.